Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y como saben ustedes, y lo hemos iniciado ya a comienzo de esta semana, vamos a dedicar todos los días, digamos unos 30 o 40 minutos, a plantearles, proponerles o poner en su conocimiento la propuesta y planteamiento de algunos candidatos y candidatas al Parlamento, elección que, saben ustedes, va a ser el 26 de enero, y hay que votar, como acaba de decir Ronald Gamar. Usted puede votar por quien le parezca, pero tiene que hacer dos cosas: informarse de qué cosas están proponiendo y revisar las trayectorias de las personas, porque uno puede llenarse la boca hablando cualquier cosa, pero la trayectoria es la que respalda la solvencia de lo que uno puede estar por estos días diciendo. Y en ese esfuerzo nosotros venimos invitando a candidatos y candidatas de distintas tendencias y agrupaciones políticas. Esta mañana han venido a visitarnos Carlos Velabarba, él es de Alianza para el Progreso, va con el número 7, y ha venido Óscar Ugarte de Juntos por el Perú y va con el número 3. Y los dos tienen, aparte de, creo yo, ser unos buenos candidatos, tienen puesto una especialidad bastante desarrollada en materia de salud, que es el tema por el cual vamos a comenzar, y eso es lo que les quiero proponer, y terminar con otros temas que por fuera del tema de salud, inevitablemente si llegan al Congreso van a tener que abordar también, que están vinculados a la reforma política, a la justicia y a otros ámbitos económicos y de otra índole. Muchísimas gracias a ambos. Carlos, Óscar, gusto saludarlos, muy buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos entonces sobre un asunto muy concreto y después entramos a un asunto que tiene que ver con una comprensión mayor del tema de salud. ¿Qué cosa es, a su parecer, de lo que ha hecho este gobierno, que está en curso y con el que ustedes van a tener que convivir cuando lleguen al Congreso, porque ellos van a mantenerse en el Ejecutivo, que haya en términos de decreto de urgencia hecho en materia de salud que merece concretamente ser revisado, mejorado, ampliado o dejado sin efecto? Comencemos con Óscar Ugarte. A ver, efectivamente hay 3 decretos de urgencia en estos últimos 60 días que tienen que ver directamente con salud. El primero es el de aseguramiento universal, porque hay una ley de aseguramiento universal del año 2009 que lo que hizo fue incorporar a un seguro de salud a todas las personas. Sin embargo, en su aplicación, tanto por la seguridad social, que es el elemento más importante para la gente que tiene empleo, el aseguramiento público, que es el SIS, y los seguros de las sanidades y las Fuerzas Armadas, más los seguros privados, que son pocos, se ha llegado a incorporar al 88% de la población. Y faltaban 12%, que son 4 millones. El actual gobierno ha dado un decreto de urgencia que en mi opinión es positivo, porque ha dicho, todos los que no tengan seguro, independientemente de su condición económica, si tienen empleo o no tienen empleo, entran al aseguramiento vía el SIS. Con lo cual se cumple, digamos, la aspiración de la ley del año 2009. O sea, decir un 100%, es la universalización del acceso a la salud pública. Pero ya, sobre eso entonces, sí, para no hacer todos los temas y comenzar por ese, y le pregunto sí al doctor Ugarte, sobre eso, ¿no es cierto? Que está bien, porque suena bien. Así es. La viabilidad, ¿no es cierto? Si es conducente o no eso que el Ejecutivo ha hecho en términos de las otras cosas que habría que poner en práctica para que eso pueda materializarse, porque si no, no tiene ningún sentido. Esa es la observación. Ya, y entonces, ¿qué cosa propone hacer o proponen hacer ustedes? Porque esto tiene que ser revisado por el Congreso, como bien ha sido dicho, pero ahí le falta un aspecto que es central para su viabilidad, que es el financiamiento. Porque eso requiere, obviamente, una mayor oferta de servicios, no solo por los 4 millones que se van a incorporar, sino porque ya los que estaban incorporados era, digamos, una demanda que sobrepasaba la oferta existente. Por lo tanto, se requiere, 1, inversión en infraestructura y equipamiento, particularmente en el primer nivel de atención; 2, recursos humanos; y 3, insumos estratégicos, el caso de medicamentos, vacunas, etcétera. Ya, pero eso es el Ejecutivo. ¿Qué podría hacer el Congreso concretamente? No, el Congreso aprueba no solo el marco legal, y en este caso tiene que ratificar, sino además aprueba el presupuesto, ya, que es el otro decreto de urgencia importante, porque he dicho que hay 3. Sí. Uno es el de aseguramiento, otro es el de medicamentos genéricos, sí, y el tercero es la ley de presupuesto. Sí.
Y en la ley de presupuestos se asignan recursos. ¿Quién asigna? El Congreso. Ajá. Lo que el Congreso no puede hacer es aprobar un presupuesto por encima del techo presupuestal. Sí, de acuerdo. Entonces, lo que usted está, para dejar genéricos para un momento en la conversación, Sí. diría, usted, llegan, van a mirar ese decreto de urgencia y van a plantear todo un debate para viabilizar lo que dice Una ese decreto modificación con temas relacionados con el presupuesto, básicamente. Exactamente, Ya. una modificación en el presupuesto que viabilice en su aplicación para el año Ya, de 2020 y luego se continuará el 21 y los años... De acuerdo, el caso de Carlos Vela de Alianza para el Progreso. Sobre ese punto concreto de la universalización, que es muy importante, lo que ha hecho el Ejecutivo, hay que observarlo, ¿tienen el mismo matiz, cuestionamiento, o cuál es el punto de vista de Sí, ustedes? nosotros siempre hemos creído pues en la seguridad social universal, ¿no? En la ley de aseguramiento universal lo que trata es justamente de, a través de un proceso de aseguramiento, llegar a todos los peruanos que puedan beneficiarse con la salud. En tema del decreto de urgencia, nosotros tenemos algunas preguntas que todavía tenemos que resolver en la observancia de nuestra función congresal en el decreto de urgencia, que están relacionados con que este proceso de incorporación de los 4 millones de personas no sea solo declarativo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de cobertura, no necesariamente está incorporando dos factores que son el de acceso y calidad, ¿no? Yo creo que el tema de calidad, porque yo puedo incorporar a muchas personas, pero para seguir dándoles el mismo pésimo servicio, con lo cual en realidad el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque vamos a atiborrar más los hospitales. Y son hospitales que están sin presupuesto y que en algún momento con la desactivación del IGES, que era el organismo que regulaba estos temas, han perdido supervisión desde el punto de vista del ministerio, ¿no? Eso es en primer lugar. Lo segundo, hay que establecer indicadores de gestión que son importantes para ver cómo se va evaluando el proceso en el tiempo. Y el tercero, lógicamente, que no solamente se tiene que hablar de implementación de infraestructura, sino tenemos que hablar sobre insumos, tenemos que hablar sobre exámenes de laboratorio, cómo esto se va a capitalizar, y ahí lógicamente podemos hablar del otro decreto de urgencia, que es el de los medicamentos genéricos. Ahora, en el caso de lo que planteaba Óscar Ugarte, en mirar con atención el decreto de urgencia sobre el presupuesto, ¿no es cierto?, que es fundamental, porque si no va a ser declarativo. ¿Ahí ustedes tienen esa coincidencia en términos de que esa va a ser la discusión central en esta materia? Sin duda, porque hay una comisión que el decreto de urgencia de aseguramiento está proponiendo, ¿no?, que es la que va a evaluar no solamente cuáles van a ser las características de esta incorporación en términos de tipo de enfermedad más frecuente, qué enfermedades son las que se van a cubrir más, sino también en términos de financiamiento. Realmente ese es el cálculo actuarial que debe esta comisión tiene que terminar de cerrar para que el decreto de urgencia de financiamiento pueda calzar perfectamente con lo que queremos, pero no solamente pensando en infraestructura, como digo, sino el tema de la salud pues tiene muchas aristas, y ahí nosotros proponemos que el trabajar sobre determinantes sociales de la salud es un aspecto importante, y sobre todo sobre prevención, integración del sistema a nivel de redes, que es una aspiración de mucho tiempo de todos los que hacemos salud pública, ¿no? Sí, pero además incorporando las particularidades del país, no solo en términos de barreras geográficas, lingüísticas, económicas. Entonces hay que pensar también en esa diversidad, y a veces el papel aguanta todo y claro, Bueno, entonces ahí hay una coincidencia en términos de Sí, que es claro. por ahí el tema que tienen que priorizar. Ahora vayamos al tema de los genéricos, ¿no es cierto? Que todos han, digamos, salvo, me imagino, los de la industria farmacéutica, que no les ha gustado tanto en cierta medida, han aplaudido. Pero lo que se ha planteado ahí es que es insuficiente y falta ir más allá con ese tema. ¿Cuál es el planteamiento que llevan ustedes y qué harían concretamente en el Congreso? A ver, para entender el tema de los medicamentos hay que ubicar cuál es la situación del mercado de los medicamentos. Del 100% del mercado público-privado, que es más o menos 2.000 millones de dólares, el sector público, es decir, Ministerio de Salud, E-Salud, Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, tienen el 75%. O sea, la gran cantidad medida en unidades de venta la provee el sector público. El sector privado
está constreñido al 25%, que son las farmacias que ahora están en una gran cadena que es monopólica, y 15.000 farmacias pequeñitas o pequeñas y medianas que en todo el país, 10.000 en Lima. Por lo tanto, la gran responsabilidad es que el sector público funcione bien. Es decir, si el sector público compra bien productos genéricos de calidad en cantidad suficiente y distribuye adecuadamente, se resuelve en gran medida el 75%. Claro. Digo, en términos de acceso de personas que están vinculadas a alguna red del Estado. E indirectamente el sector privado, porque claro, hay una encuesta que ha hecho Digemit en los últimos años, de la gente que va a comprar a las farmacias privadas, ¿de dónde viene? Y han encontrado que el 39% proviene de los hospitales públicos, donde no encuentran medicamentos, porque debieran recibir, ¿no es cierto?, los medicamentos gratuitos, los que son afiliados al CIS, y se van a comprar de su bolsillo en las farmacias privadas. Un 20% son de salud, por la misma razón, que no hay el medicamento, van y pagan, los asegurados pagan de su bolsillo. Y hay un 4 o 5% que proviene de las sanidades, de las Fuerzas Armadas y Policiales, o de las municipalidades, por la misma razón. Que hacen lo mismo. O sea, son 63, 64... O sea, si uno atiende todo ese grupo insatisfecho por no encontrar la medicina en lo público, se resuelve todo el problema. Ya, pero ¿qué concretamente se va a hacer? Bueno, diagnosticado el tema, ¿qué hacer concretamente? El decreto de urgencia apunta bien, porque el decreto de urgencia lo que dice es, resolvamos eso. Entonces lo principal que plantea el decreto de urgencia, y es un problema ahora ya de aplicación y que hay que fiscalizar, es la creación de un operador logístico público que haga bien las cosas, porque no está funcionando bien. Sabemos que, por ejemplo, del financiamiento que ha habido el año 2019 hasta el 31 de diciembre, solo se ha gastado en medicamentos el 70-75%, y se ha devuelto como 200 millones de soles por ineficiencia en la compra. Y entonces ustedes están de acuerdo con que sea una sola instancia la que se encargue, digamos, del manejo de eso. ¿Y qué cosa no están de acuerdo que debería cambiarse o que llevan ustedes como propuesta? Bueno, hay un problema específico, digo yo, porque adicionalmente a eso está planteado las exigencias del sector privado, como por ejemplo que venda también medicamentos genéricos de calidad, etcétera, etcétera. Eso no está mal, está bien, porque el sector privado debe estar comprometido. En su momento hicimos convenios con el sector privado y empezó a funcionar. Lo que no está bien, y ha sido esto observado antes incluso de que se apruebe el decreto de urgencia, es que hay una multa que se aplica a quienes en el sector privado, por A o B razones, se encuentre que no están vendiendo los medicamentos genéricos. Entonces, esa multa va hasta 2 UITs, que son 8.600 ahora soles, que para el gran monopolio que existe es nada, es una cosquilla. ¿Y entonces qué están planteando ustedes? Regular eso adecuadamente, porque a quien va a afectar es a las pequeñas farmacias distribuidas por todo el país. Y entonces no es necesario aplicarles multa, al contrario, esa red de distribución es un aliado del sector público, y el sector público, al contrario, debería proveerle los medicamentos para que ellos vendan con un margen de utilidad razonable, y ampliar la oferta, ¿no es cierto? Que es el objetivo. De acuerdo, entonces ahí hay un planteamiento. En el caso de ustedes, de Alianza para el Progreso, Carlos, ¿qué cosa plantean en torno a...? Bueno, nosotros hemos hecho una evaluación exhaustiva del decreto de urgencia y también hemos logrado reunirnos con representantes, ¿no?, del gremio o el rubro de farmacias, que son en realidad remipes. Como dice el doctor Ugarte, pues causarles un perjuicio económico sobre la base de estos montos significaría no solamente, probablemente algunas quebrarían, ¿no?, porque ellos trabajan con un nivel de un margen muy pequeño, sino a esas farmacias que son las que llegan a los lugares más recónditos, ¿no?, claro, que donde le llega dan la cadena, claro. El tema de la accesibilidad se cortaría definitivamente, y esto tiene una razón. Tiene una razón porque en el listado del decreto de urgencia de los medicamentos hay medicamentos que son psicofármacos. Los psicofármacos tienen una regulación diferente. Entonces eso hace que se encarezca
el cumplir con el decreto de urgencia, porque tendrías que tener un personal adicional solamente para que maneje el tema de psicofármacos y sus regulaciones. O sea, no es cuestión solamente de dame la receta y yo te prescribo el fármaco. Claro. Hay una serie de regulaciones que hacen que en términos de personal esto irrogue un costo a la farmacia pequeña. Registra especialistas sobre exacto, eso. a la farmacia pequeña, porque no solo tiene que conocer sobre el tema, sino también tiene que hacer una serie de trámites que lo que ocasionan es no solamente pérdida en el horas hombre del personal que trabaja en la farmacia, sino también la posibilidad de contratar un personal más. Y esa ha sido la razón por la cual, si tú te fijas, cuando el decreto de urgencia se plantea inicialmente era al 100%, y después fue 80%. Exactamente. ¿Por qué? Porque hubo una me parece razonable, un retroceso razonable en términos de lo que estaba ocasionando el decreto de urgencia. Entonces, yo creo que uno de los problemas de los decretos de urgencia en general es que hay una fiesta de decretos de urgencia en los cuales estos temas no se han aterrizado con los involucrados, ¿no? O sea, no se ha convocado a los actores principales, lo cual nos habla pues de que hay una necesidad imperiosa de que el Congreso de la República, ¿no? Y con personas que por supuesto conozcan el tema y que tengan esa capacidad de convocatoria, haga la respectiva fiscalización de estos decretos de urgencia con el único ánimo de perfeccionar la intencionalidad ejecutiva que tiene el De acuerdo, gobierno, pero ¿cómo ¿no? hacemos o cómo se haría para que el ánimo de efectivamente no generarle problemas a estas pequeñas farmacias o boticas, que son las que más llegan a distintas zonas donde no llega la cadena porque efectivamente no hay cantidad de gente que ello requiere, no sea también la justificación para, digamos, evitar que las grandes que sí están, digamos, en este monopolio no cumplan con brindar genéricos, porque ese es el otro tema también, ¿no? Porque claro, por otro lado la sanción, si a mí me ponen 2 UITs y yo soy esta cadena, pues no es nada. Prefiero pagar. Pero 8.600 soles para una botica la quiebras. Ahí viene la diferenciación. Ya, por eso, ¿cómo hacer para ¿no? que no encuentren ahí la coartada perfecta? Claro, ahí viene la diferenciación justamente en el cumplimiento de los porcentajes, ¿no? Eso es lo que cambió, porque cuando se dijo 100%, a las cadenas les convenía, porque eso era el pretexto perfecto para que quiebren las remipes, que son las farmacias que son las más pequeñas, entre comillas, ¿no? Pero yo ahí creo que hay que relevar la importancia del acceso, ¿no? O sea, ahí debe haber un compromiso. Yo solamente no pongo una farmacia en la Gran Lima, ¿no? Sino el compromiso de la industria privada es el de también dar accesibilidad a las zonas más remotas del país, no solamente donde más vendo, sino también buscar esos espacios donde se necesita, ¿no? Entonces ahí yo creo que el tema regulatorio se puede consensuar con la industria privada, de manera que esto no solamente genere una competencia sana, sino también se cumpla ese propósito de responsabilidad social que también deben tener las empresas privadas, ¿no? Así que yo creo que primero no matemos a nuestros pequeños empresarios que se dedican al rubro de farmacia, ¿no? Y en segundo lugar hay que acudir a que la empresa privada también se comprometa con el propósito del gobierno, que es de generar esa accesibilidad a medicamentos. El énfasis en el tema último quiere decir, con lo otro que planteaba Oscar Ugarte, que deviene efectivamente el decreto de urgencia de tener un solo organismo que se encargue de mejorar el acceso, las compras y por tanto dar más acceso a la gente a los medicamentos genéricos. ¿En eso están de acuerdo? Sí, nosotros cuando yo fui miembro del Consejo Nacional de Salud en el año 2014 y fui también miembro de la Comisión de Evaluación de Medicamentos. En ese momento se llamaba DARES, el organismo que hacía lo que es todo el tema del sistema de compra corporativa, ahora se llama CENARES, ¿no? Y de lo que se trata es no solo de cambiarle el nombre, sino de empezar a buscar los nudos críticos que no están relacionados solamente con la incompetencia del Estado, del Ministerio, sino que también hay algunas circunstancias que están relacionadas con prácticas no apropiadas que deberíamos regular y poner los candados necesarios para que estas compras corporativas no se caigan y permitan que justamente como se cae la compra corporativa, que donde yo obtengo menos precio, entonces voy a la compra directa. Claro. Y en la compra directa muchos hacen su... Ya bueno, eso tiene que ver, agosto, entre ¿no? otras cosas, Entonces, según los extremos en corrupción también. Entonces, o sea, claro, digamos, es una cosa sin duda. hay que poner los candados necesarios. Yo creo, nosotros identificamos como 5 nudos críticos y planteamos en ese momento al Ministerio
salidas interesantes para poder determinar que esto no ocurriera. Así que yo creo que de llegar al Congreso vamos a tener muchas coincidencias. Sí, yo creo que están, y eso está bien, y eso, porque es lo que queremos, ¿no? Un espacio donde las coincidencias basadas en el interés público se puedan cristalizar. De acuerdo, yo quiero reafirmar lo que ha dicho Carlos, me parece muy importante, porque efectivamente hay una coincidencia fundamental, que es de sentido común además, ¿no? Sí. Porque además ya se han hecho experiencias de este tipo. Miren, el año 2011, estábamos terminando la gestión en su momento, tratamos este tema. Y en ese momento, en el marco legal que existía, lo que se planteó fue convenios. Y hubo un convenio con la ANACAP, que era la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, que en ese momento eran 10 o 12, ahora es una sola, ¿no? Sí, pues. Se han monopolizado las cadenas, que se comprometieron a vender medicamentos y empezaron a cumplir, y asumimos la función de vigilancia. DIGEMIT chequeaba y efectivamente vendían al público. Pero también se hizo con la Asociación de Farmacias Pequeñas, estas 15.000 aparte, y empezaron a vender, y eso funcionó. El convenio duró 2 años, luego hubo cambio de gobierno, otras autoridades se olvidaron del asunto, las farmacias por supuesto se olvidaron, y estamos en la situación de hoy. Entonces, sí es posible llegar a acuerdos consensuados, sobre todo con este grupo de las farmacias pequeñas, porque Carlos dice una cosa realmente importante. El costo, que en general en economía le llaman el costo de transacción para obtener medicamentos para vender, que es a quién le compro, cómo le compro, la distribución, etcétera, si se hace a escala, se reduce individualmente. No, claro. Pero si lo hace cada farmacia, es un costo gigantesco. Altísimo, pues. Bueno, si se tiene un operador logístico que va a hacer las compras masivas por parte del Estado, eso resuelve. Entonces se le provee a la farmacia pequeña ya el medicamento, ya no tiene que hacer eso. Y ellos sobre eso tienen una ganancia adicional que digamos se no va negocia. A ser tan complicada para la persona que va a hacer. Exactamente, o sea, es perfectamente factible. Pero quería introducir ahí otro elemento que ustedes han mencionado también, ¿no es cierto? Y es el tema del monopolio. Porque no solo estamos hablando del tema de las medicinas y las farmacias. Aquí, cuando tú compras un seguro, ¿no es cierto? Ese seguro ahora tiene clínicas, esa clínica ahora tiene farmacias, esa farmacia tiene laboratorios. Entonces, cuando en realidad tú vas en lo privado, digo, ¿no es cierto? Que es verdad, no es la mayoría a lo que accede las personas en el país, pero hay que mejorar lo público para que haya nivel de satisfacción ahí. Por eso la gente está yendo a lo privado de una u otra manera. ¿Cómo hacer por eso? ¿Son de la idea, por ejemplo, ustedes de discutir eso? Sí, claro. Es decir, de hablar si me permite, sí, sobre eso, y de repente ahí tenemos también coincidencias, sin duda. Porque tenemos propuestas. Dicho de paso, yo estoy terminando mi tesis doctoral sobre el tema de medicamentos. Entonces lo tenemos bien analizadito. Y efectivamente, no en todos los productos, pero en determinados productos, sobre todo los más caros, los que son de alto costo, oncológicos, antirreumáticos, etcétera, hay monopolios empresariales, no en su conjunto, sino en determinados ramos. Claro. El tratamiento del cáncer, sabemos que es una empresa la que ha venido manejando. El tratamiento del cuello uterino o de la próstata, se han monopolizado nichos de medicamentos. Pero del otro lado, el sector público, como hemos dicho, que tiene el 75% del mercado, en el caso de los oncológicos tiene el 98% del mercado. Claro. ¿Cómo no negociar? Porque la gente ahí, inclusive teniendo seguros privados, va al sector público porque es caro en el privado. O no le cubren, ¿no es cierto? No le cubren. Entonces, ¿cómo no va a ser posible negociar condiciones favorables? Ya, pero ¿qué es negociar condiciones favorables? ¿Qué se puede conseguir concretamente? Precios. Ya. Condiciones de distribución. Pero precios que puedan, digamos, materializarse porcentualmente en cuanto menos, por ejemplo, de un producto vinculado a la lucha contra el cáncer, al tratamiento del cáncer. Ahí tenemos ejemplos bien concretos. He mencionado cáncer de mama. Sí. Hay un producto que ha sido monopólico durante todos estos años, que costaba 6.000 soles la ampolleta, la unidad, y se requiere varias, porque eso se pone semanalmente para un tratamiento. 6.000 soles.
que principalmente lo compraba el MINSA a través de sus órganos, lo compraba el salud, lo compraba las sanidades, ¿no es cierto? Pero ya desde hace 3 años existen en el mercado productos que se llaman biosimilares, que tienen el mismo efecto, pero a precio bastante menor. Favorecer la competencia, ya nomás favorecer la competencia, permite bastante bajar menor, al ¿qué significa? Solamente para 50% del costo. ¿Y qué han hecho estos laboratorios? Han hecho medidas judiciales y hay jueces que han dado medidas cautelares que le han impedido a Digemit registrar esos productos que están a mitad de precio. Increíble. Recién en el último año se ha abierto la puerta para que puedan entrar. Pero ¿y el Estado dónde estaba? Ajá. Entonces, nomás en la regulación de la competencia tenemos un instrumento. Hasta un 50%. A ver, en el caso de Carlos Vela, ¿qué piensa sobre eso? Efectivamente, nuestra Constitución pues es soberana en el tema de cautelar los derechos de las empresas, de poder también hacer negocios y poder ganar dinero, pero con prácticas, por supuesto, que también prioricen el interés de la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, el establecer mecanismos de competencia es una herramienta bastante útil. Pero ¿qué está pasando? El problema es pues que el Estado es un pésimo gestor, ¿no? Entonces, por supuesto hay prácticas de corrupción que hacen que esto se favorezca. Entonces yo creo que ahora los privados tampoco son, digamos, ha habido casos de que les han dado para que lo gestionen y han terminado. Por eso yo decía que el tema de la gestión es importante, ¿no? El utilizar biosimilares, el proponer que los medicamentos genéricos no se haga pues una especie se asusta a la población diciéndole que si utiliza genéricos, los genéricos no cumplen los estándares de calidad, son medicamentos que no curan. Las mismas personas salen convencidas, ¿no?, del hospital, salen tristes porque le dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? Es que me han dado genéricos, sí, pues, ¿no? Y eso no cura. Entonces yo creo que deberíamos empezar porque lo que aterrizamos en términos de leyes, que es que haya una práctica mucho más generalizada del uso de genéricos y que eso apunta el decreto de urgencia, vaya acompañado también de una estrategia de información, ¿no? De que la gente sepa lo que dice el doctor Ugarte, ¿no?, que existen los biosimilares, ¿no?, los medicamentos llamados medicamentos o quimioterapia inteligente, que son los anticuerpos monoclonales que tienen costos exorbitantes. Se puede favorecer la disminución de sus costos a través del ingreso de biosimilares, que son medicamentos que tienen un impacto muy, muy similar al que tienen los medicamentos monoclonales, ¿no? Entonces, yo creo que la idea fundamental es siempre pensar en cómo beneficiamos a nuestros pacientes, sí, pues, ¿no? Y si para eso el Estado gestiona de manera efectiva, ¿no?, el ingreso de biosimilares, propone leyes que se traducen en el uso de los genéricos, pero a través de un marco informativo. A la gente le han puesto una ley, le han dicho ya tienen genéricos y sírvanse, pero en realidad lo que no les han explicado es que el Estado es un Estado que debe garantizar la calidad de los medicamentos genéricos. Ahora, pero ahí también hay que ver el tema de los operadores del sistema de salud y los médicos en particular cuando recetan, ¿no? Porque ahí hay redes también de vínculos con farmacéuticas que recetan determinadas. O sea, me ha pasado hace poco un caso, una persona que le han detectado diabetes y le dan una pastilla que tiene que tener determinada cantidad de miligramos. Pero el genérico difiere 50 miligramos a eso que le han dado. Y le han dicho que no, tiene que seguir usando. ¿Por qué? Porque el de marca es el que tiene esa cantidad y el genérico no lo tiene. Entonces ese es el otro tema que quiero rápidamente plantearles, ¿no es cierto? Cómo luchar también con esas malas prácticas, que no solo están en el sistema de compras, que no solo están, digamos, en estos lobbies que se hacen para evitar, o demandas judiciales con cautelares para evitar competencia en un libre mercado, sino también en el oficio mismo. Así como los abogados son parte del problema de la corrupción porque han legitimado estas cosas, muchas veces también en el sistema hemos visto casos que pasa eso. En las clínicas les dan, digamos, determinados topes de pacientes y de recetas que tienen que al mes cumplir para que puedan tener ciertos beneficios. Ese es un gran tema
que es parte de las políticas, por lo menos hay legislación al respecto, pero hay que hacerla cumplir, que es el uso racional de los medicamentos. Y la primera batalla en el uso racional de los medicamentos es en no creer lo que las farmacéuticas dicen, que su producto de marca es el único y el mejor. Eso no es cierto, eso está demostrado científicamente que no es así, porque el genérico, en el caso de los productos químicos, o el biosimilar, en el caso de los biotecnológicos, van a tener el mismo efecto. Eso está demostrado, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda así, ahí no hay mayor discusión. ¿Cómo garantizar que sea así? Porque también puede haber medicamentos Bamba, también lo hay, y hay industrias que lo hacen. Nuestra legislación nos previene frente a eso, y hay que aplicarla. Pero esa legislación está desde el año 2009. ¿Qué cosa es lo que dice? Porque hay quienes reclaman, y en general no les falta razón, que hay que demostrar la bioequivalencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el medicamento genérico tiene los mismos efectos en las personas que los medicamentos de marca, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, si no se ha hecho el estudio de bioequivalencia en el país, no se puede tener confianza en el genérico. Y ya la legislación peruana se ha adelantado eso, y no solo la peruana, varios otros países. ¿En qué sentido? Nuestra ley dice, todos los productos que vengan de países con alta vigilancia sanitaria, Estados Unidos, Inglaterra, los países europeos, Japón, etcétera, son 18 países actualmente, no necesitamos hacerle esos estudios acá porque confiamos. No, porque lo están aplicando a su gente y esa gente no va a meter. Exactamente. Entonces, empezando por ahí, hay una gran cantidad de productos a los cuales no es indispensable hacerlo. Claro, hay que hacer controles de todas maneras, pero la bioequivalencia está demostrada. Dos, se dice también que aquellos productos que provengan de países que no son de alta vigilancia sanitaria, pero que los países de alta vigilancia sanitaria los avalan, porque son empresas subsidiarias o lo que fuere, tampoco. Claro. ¿Ok? Entonces, tenemos normas para hacer valer y eliminar eso de que tiene que ser de marca porque si no, no vale. Entonces, primera... Ya, pero sí, pero para eso tengo que terminar. No, pero yo voy al tema de... Los médicos. Claro. Ese es otro. Porque uno cuando se pone un médico, lo primero que hace es, lamentablemente, es asustarse porque dice, primero, incorpore otro elemento para que después Carlos Vera también reaccione. Exámenes. Entonces te mandan 80 exámenes a hacerte. La polifarmacia... ¿Son necesarios? No son necesarios. Yo soy periodista, no médico, entonces no sé, me lo tengo que hacer y a veces, no, otro, y al final la no. polifarmacia es un gran problema, pero... Sí. Sobre eso también hay legislación. Sí. Hay sanción para los médicos que prescriban con el nombre de marca sin poner la denominación común internacional, que es el nombre genérico. Hay sanción. Y ahí también va hasta 2 UITs. Porque el problema no es que el médico pueda recomendar de marca o no, puede hacerlo. Nuestra ley dice que puede hacerlo, pero está obligado a poner siempre el nombre genérico. ¿Por qué? Porque lo que se trata de garantizar es que el ciudadano esté informado. Entonces, yo conozco personas que dicen, sí, este producto tiene el genérico, pero yo quiero comprar de marca. Bueno, estás informado que hay genérico. Si quieres comprar de marca, compra, pues, ¿no es cierto? Claro. Lo que nosotros debemos garantizar es la información al ciudadano. Y eso es que en la receta el médico sí está obligado a poner el nombre genérico y aparte, si quiere, puede recomendar marca. Sobre eso, sí, efectivamente. Y sobre todo los laboratorios, porque ahora, digamos, quiero incorporar también, el otro asunto es, no solo llegas y los exámenes, laboratorios, y yo creo que en algunos casos debe ser necesario, no sé si en todos, la medicina al momento de recetar, y lo tercero, a veces llegas y digamos 10 minutos después o media hora después, 1 hora después, te dicen, uy, eso de repente hay que operar, y terminas operado a veces por cosas que no deberían haberte operado. Eso pasa también, lamentablemente. Bueno, en el mundo de la medicina también pues ha habido un gran avance tecnológico, ¿no? En términos de dar un diagnóstico mucho más preciso, ¿no? Nosotros hemos sido formados sobre la base de la clínica, ¿no? Es decir, el gran arte de analizar los signos y síntomas para llegar a un diagnóstico. Sin embargo,
No hay duda que hay exámenes de laboratorio que han tenido un nivel de sensibilidad y especificidad bastante bueno para nosotros confirmar que muchas veces hemos estado tratando enfermedades que no correspondían, ¿no? Entonces el tema tecnológico en exámenes auxiliares, yo creo que hay que diferenciarlo, y efectivamente hay muchas veces que el médico prescribe exámenes porque necesita tener un grado de certeza mejor, y eso no encarece, sino abarata los costos, porque vas, lo que tú dices, no operas a un paciente si no lo necesita, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad reumática y no es una enfermedad infecciosa. No usas un antibiótico si es que el problema de la fiebre no es por una infección, sino por un proceso de tipo viral, inmunológico, claro, digamos, ¿no? Entonces esa diferenciación yo creo que es importante tenerla en cuenta. Lo segundo es que en el tema de la medicación, hay también medicación que está todavía en el rango, ¿no?, de lo que los laboratorios graban a los medicamentos por investigación, ¿no? Entonces hay medicamentos que no tienen un genérico porque están todavía dentro de el espacio en el cual los gobiernos en general avalan el uso, o sea, que tengan un proceso en el cual recuperen lo que es el gasto por la patente, en la patente, el gasto en Ahora, el eso es tema razonable, ¿no? Ahora, Porque eso es razonable. Eso es razonable, claro. Sin embargo, eso también es un tema que puede entrar en algún grado de negociación, ¿no? O sea, cuánto en realidad es lo que se utiliza, claro, para recuperar ese espacio que la patente te da para recuperar en investigación, y cuánto en realidad lo usas más en marketing, ¿no? Entonces lo que se demuestra es que hay un porcentaje importante que se utiliza también en marketing, que nosotros lo sabemos, y que estoy seguro que en una gestión más eficiente, donde se establezcan mecanismos de competencia más idóneos, probablemente logremos un porcentaje importante de reducción del costo, incluso de los que están en tiempo de patente, ¿no? Sobre todo estos medicamentos que son tan caros como son los medicamentos oncológicos y los anticuerpos monoclonales. Y ahí volvemos al mismo, ¿no?, a la primera pregunta, que es: hay que fomentar mecanismos de gestión eficiente y de competencia desde el Estado. Claro. O sea, ¿por qué siempre estamos pensando que nosotros como Estado no somos capaces de establecer esos tipos de mecanismos, si tenemos la legislación de nuestro lado? Sí. Lo que hay que hacer es simplemente que se cumplan, ¿no? Leyes, como decía el doctor Ugarte, hay muchas, y no se trata de seguir aumentando, ¿no?, precisiones con leyes nuevas, sino que se establezca el imperio del cumplimiento de esas leyes para que el ciudadano... No, hay que ir a la esencia, el libre mercado, claro, o sea, la competencia. O sea, los que lamentablemente se llenan la boca diciendo que defienden el libre mercado son los que, digamos, cargan todo para monopolios y cosas de esa naturaleza. Porque además... Sí, pero tengo que terminar ya, para entrar a otro temita muy breve, pero que es muy importante: la salud mental. En eso hay que trabajar en un país como el nuestro, lamentablemente, donde ya las cifras dan cuenta de que es un problema serio y lamentablemente no ha atendido. Brevemente, ¿qué se puede hacer? Un minuto cada uno, por favor. Bueno, hay también una ley que se ha dado últimamente, sí, que en general es positiva. Hay algunas observaciones que se están haciendo. Eso va a tener que ser revisado también, porque si bien no salió como decreto de urgencia, de todas maneras el Congreso tiene la facultad de revisar las normas y perfeccionar, pero creo que es muy importante que exista una normativa específica sobre salud mental, porque creo que se está dando un cambio muy importante, que es toda la parte de prevención y promoción de la salud en el campo de salud mental, y hacerla desde el punto de vista comunitario. Pero independientemente de ese tema, aunque tiene vinculación, yo quiero hacer una observación sobre un temita que no quiero que se pase, que tiene que ver con el financiamiento, porque para el financiamiento público está la ley de presupuesto, que tendrá que ser revisada, pero para los asegurados, por ejemplo, de salud, o incluso de las sanidades, de las Fuerzas Armadas y Policiales, hay otras normas. En el caso de salud, todos los asegurados, el empleador tiene que pagar el 9% de la remuneración a de salud, ¿no es cierto? Sí. Pero el Estado, como empleador, está pagando menos que el 9%, y eso tiene que ser corregido. Está pagando por los trabajadores de educación y de salud, que son la mayoría, sí, el 9% del 65%. Y esa es una norma vigente del año 2012, pues se le ocurrió al Estado pagar menos.
O sea, sería ponerlo al nivel que corresponde. Igual que al 9%. los CAS. Ajá. Porque se paga menos todavía del 3% por los CAS. Pero en el caso de las sanidades, y Carlos me corregirá, ahí sí se descuenta a los titulares. Correcto. Y no es el empleador el que paga, es el trabajador, pero eso ya cambió en el sector privado y en los otros sectores del sector público no se le descuenta al trabajador. Entonces es discriminatorio. Entonces hay que estandarizar los mecanismos de financiamiento para garantizar. Brevemente sobre salud mental y sobre este punto que ha mencionado Óscar Ugarte, y el otro tema es la discusión si es que en julio y en diciembre, que es porque ahí también hay, digamos, toda una discusión en torno a si es que se le debe seguir dando al trabajador la plata que iba para salud o regresarle salud como era antes. Sí, mira, en el tema de salud mental yo creo que hay un avance, ¿no? El decreto sí aterriza en una necesidad que nosotros como médicos y saludistas siempre hemos planteado, que es que la salud mental debe ser un proceso que se trabaje a nivel de la comunidad, ¿no? O sea, y ahí, claro, las aristas son muchas, ¿no? Los comunicadores tendrán que hacer también un propósito de enmienda, ¿no? De tratar de que todos los días en realidad recibimos, claro, entendemos que esa es la realidad del país, pero hay un uso indiscriminado de las noticias de violencia, ¿no? No, es que los periodistas estamos cargados de lo mismo que todos los mismos estereotipos, la misma manera, así somos. Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Sin duda. Entonces ahí yo creo que hay un tema de salud mental que hay que trabajar en la comunidad, ¿no? Y relevar el tema de los recursos humanos, ¿no? O sea, a veces el tema de financiamiento es bien importante porque también va de la mano de este tema de recursos humanos, pero el aspecto formativo también lo es, ¿no? O sea, vemos con gran preocupación que el número de profesionales, y no estoy hablando solo de psiquiatras y psicólogos, ¿no?, que trabajen el tema de salud mental es fundamental, ¿no? Hay que verlo desde un enfoque comunitario y multidimensional, no solamente pensar en que el psiquiatra, tener un problema de salud mental es igual ir al psiquiatra, no, sino hay que construir bases sobre los determinantes sociales que generan estos problemas mentales. Hay que tratar de hacer que los psiquiatras tengan menos pacientes, o sea, hay que tratar las cosas preventivamente. Y ahí las asistentes sociales, quiero relevar el trabajo importantísimo de las asistentes sociales. De hecho, si nosotros queremos hacer una comparación con otras latitudes, en Estados Unidos el social worker, que es la asistente social, los gerontólogos sociales en el caso de los adultos mayores, y los psicólogos, por supuesto, no solo los psicólogos clínicos, sino los psicólogos que tienen especializaciones en determinados campos como adicciones, problemas de familia, psicoterapia de grupo. O sea, creo que hay que dar una mirada al tema de recursos humanos para fortalecerlo en términos de formación y sobre todo de darles, por supuesto, la correspondiente importancia, ¿no?, de implementar estos programas, porque cuando la salud se trabaja por programas tiene muchos más posibilidades de funcionar y sobre todo de controlar a través de indicadores qué cosa es lo que estás haciendo y cuál es el futuro de eso, ¿no? del servicio. Pues muchísimas gracias a Óscar Ugarte y a Carlos Vela Barba por haber venido. Yo, como digo, son dos personas que a mí me parece que deberían estar en el próximo congreso, son de dos agrupaciones distintas, así que, digamos, ustedes pueden optar. Óscar Ugarte va por Juntos por el Perú con el número 3, y en el caso de Carlos Vela Barba va con el número 7 por Alianza para el Progreso. Ojalá estos fueran los debates que se dieran en el Congreso más seguido. Ahí tienen que estar. Muchísimas gracias, que le vaya de nuevo. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho.